Buenos días. Vamos a iniciar esta jornada, lo que he llamado el pregón, para anunciar los 100 años de los pasionistas en el Perú. Les puedo contar que los pasionistas en el mundo en este instante son aproximadamente unos 2.500. Están repartidos en todo el mundo, pregonando el compromiso que tuvo con ellos y que ha tenido con ellos San Pablo de la Cruz, quien salió a recorrer el mundo también para entregarle la fe, el cariño, el afecto y vivir junto a los que menos tienen. En la mesa de honor en esta oportunidad está el superior regional, don Javier Aristío. Puede quedar en Aristío nomás porque tiene una serie de consonantes más en la que yo puedo. También está Monseñor Miguel Iriza Campos, quien está organizando prácticamente estos 100 años aquí en el Perú. Está el superior de la comunidad de La Molina, Juan Cruz Otariz, y los jóvenes del noviciado nos han mandado al padre Odilio González, que es el que está formando a los chicos y a los nuevos, para que estos 2.500 pasionistas puedan aumentar en su cantidad. Aquí en San Isidro se tienen que sentir muy felices de que los pasionistas celebren los 100 años, porque aquí llegaron por primera vez. Ellos están antes que el alcalde que el alcalde anterior y que el otro alcalde y que muchos vecinos. Ellos llegan antes aquí. Y en torno a ellos casi podemos decir que fue formando este próspero y este hermoso distrito de Lima. Pero su labor muchos no la conocemos. Su labor está en la selva, donde han compartido de la pobreza de la gente, de la ignorancia de la gente, de la poca fe que tenía la gente para convertirlos en gente como nosotros, en seres humanos idénticos. El pregón y memoria histórica del centenario pasionista lo va a entregar en esta oportunidad Monseñor Miguel Iriza, ex obispo del Callao, y que ha compartido muchas horas de trabajo junto a nosotros. Me permito que lo aplaudamos, lo saludemos, juntos vamos a saludar a toda la mesa que venimos. Contamos los 100 años en pocos minutos. ¿Ustedes tienen alguna receta? Bueno, siento que los medios de comunicación todavía no han llegado o tienen unas noticias que nos han absorbido, que es lo que pasa con frecuencia. Yo quería hacer una memoria un poco alargada, pero no va a poder ser por el tiempo, estamos ya atrasados, pero luego va a haber un segundo momento muy interesante de lo que ocurrió hace 50 años también. Como se ha recordado, los pasionistas llegábamos al Perú un 10 de febrero de 1913, al puerto del Callao. Y cuando llegaron a la selva, a la ciudad de Tarapoto, pasaron varios meses, hasta mayo. Fue el 17 de mayo de 1913 que llegaron a Tarapoto, a la que llaman hoy la ciudad de las Palmeras. Y más tarde llegarían a Yurimaguas, donde también he sido yo misionero y obispo también. Pero todo esto ocurrió porque un obispo, el obispo de Chachapoyas, Monseñor Emilio Lisón, se encontró con una diócesis tan extensa que no podía atenderla. Chachapoyas llegaba a la diócesis hasta Yurimaguas. Y había una región de San Martín y luego la de Loreto, muy desatendida porque faltaban sacerdotes y lo que hoy diríamos agentes pastorales. Acudió a Roma, a los pasionistas, y de la curia de Roma le mandaron a la curia pasionista provincial de Bilbao, y allí encontraron jóvenes dispuestos a venir a la misión del Perú. Y al frente de ellos, que eran 12, el padre Atanasio Jauregui, que luego sería el primer obispo también de Yurimaguas, al que le considero el padre y pastor de la misión en toda la Amazonía, tanto en San Martín como en Yurimaguas. Salían de Bilbao en un diciembre, el día de Navidad de 1912, se embarcaban en Vigo, llegaron a Puerto del Callao, luego fueron acogidos por Monseñor Lisón, incluso presentados al presidente de la República, y finalmente salieron en pocos días camino
al norte. Luego obispo Monseñor Atanasio Jauregui, como les he contado anteriormente, que fue consagrado obispo en Lima, aquí en 1936 en la Catedral de Lima. Y pasaron muchos años y seguían los pasionistas en la región San Martín, pero todavía pertenecían y dependían del obispado de Chachapoyas, aunque en la parte religiosa se vinculaban al superior y al obispo de Yurimaguas. El año 1948, al final, la Santa Sede confiaba a la congregación pasionista la prelatura de Moyobamba, o sea, el departamento de San Martín, cuyo primer prelado y obispo fue Monseñor Martín de la Orza, también de la Tierra Vasca, igual que Monseñor Jauregui, que fue consagrado obispo en la iglesia del Pilar el año 1954, el año en que se consagró ese templo por el cardenal Landázuri, que entonces todavía no era cardenal. Por eso, etc. Pero ya el Perú resonaba en nosotros, sabiendo que tarde o temprano un día podíamos ser misioneros en el Perú. Y así 150 misioneros aproximadamente han llegado a tierra peruana para realizar esta misión. En la labor de los pasionistas, o de los obispos pasionistas, y por tanto de ellos, más de las congregaciones religiosas que nos han acompañado, que eran bastantes, tanto en San Martín como en Loreto, en Yurimaguas, pues lógicamente significaban unos campos de dedicación primaria, siempre la evangelización y el anuncio de Jesucristo, pero hecha dentro de las realidades culturales que nos ha tocado vivir, particularmente en la zona de la Selva Baja y la zona, por tanto, de Loreto, que significaba atender y llegar a las comunidades nativas indígenas, de las que hoy se habla tanto, no solo cuando hay problemas ecológicos, sino de derechos fundamentales de los pueblos amazónicos. Pero hay dos campos que quiero destacar, que estuvieron presentes en todo este centenario desde el comienzo: el campo de la educación y la salud, tanto en el Alto Amazonas, cuya capital es Yurimaguas, como en San Martín. Y el aporte a la educación ha sido realmente grande, referido a mí en el obispado de Yurimaguas. Pero no bastaba un hospital, hacía falta una lancha por los ríos, y ahí nació la lancha Santa Gema, y ahí aparecieron los misioneros también como médicos, enfermeros, y sobre todo las misioneras. Entre ellas recuerdo una que todavía hace poco se ha retirado, después de 40 años de servicio, la hermana Sagrario Saz de la Compañía Misionera. Y por eso, en el campo de la educación como salud, hay realmente un aporte extraordinario. Y de mi propio tiempo recuerdo siempre la iniciativa de ocuparnos ya no de la atención de los hospitales, sino de la formación de los promotores de salud, como lo teníamos que hacer en el campo de la evangelización, y la formación de los animadores de las comunidades cristianas de toda la Amazonía. Creo que una de las grandes cosas que se ha notado tanto en la prelatura de Moyobamba como en Yurimaguas es la preocupación para que las comunidades pequeñas, tanto ribereñas como nativas, pudieran tener una formación permanente. Y para eso hacía falta elegir catequistas o animadores en las propias comunidades y cuidarlos, visitarlos e ir creando en ellos a los futuros responsables. Yo creo que esto ha sido una de las grandes acciones que permanece como el mejor fruto acaso de la misión, tanto en la prelatura de Moyobamba como en Yurimaguas. Entre las obras emblemáticas como construcción, diría la Catedral de Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas, que ahora está cerrada porque por los sismos que le han ocurrido en los últimos años ha quedado muy deteriorada y está cerrada. Pero por suerte estos días se está tramitando todo el expediente para que esa catedral sea reconstruida, porque es el monumento más emblemático de toda la Amazonía peruana. Eso fue construida por los misioneros pasionistas a los pocos años de empezar la misión allí, el año 1928-31, y los constructores eran hermanos religiosos pasionistas, con algún maestro que también les acompañaba. Y bueno, de mi propio tiempo quiero recordar, no por mí, sino por un hermano pasionista, el taller o centro de capacitación laboral en carpintería y benistería que hicimos por el año 1974 con el hermano José Andrés Sola, que todavía vive, ha cumplido recientemente 89 años y está en nuestra tierra vasca. Ahí se formaron más de 200 maestros carpinteros y urbanistas que todavía trabajan por esas tierras o en otras partes. Esa cosa de capacitación vino desde el comienzo. Las primeras ladrilleras de Yurimaguas, de Moyobamba, Tarapoto, hechas por los misioneros pasionistas. Las primeras carpinterías y los primeros aserraderos. O sea, hemos sido no solo constructores, digamos, de la comunidad cristiana, formadores, sino también del desarrollo integral del pueblo amazónico, de los pueblos de la selva. Y bueno, todo esto significaba que realmente hacía falta misioneros, o sea, hacía falta agentes pastorales. Esto significó para mi provincia religiosa de origen, de Bilbao,
una movilización de vocaciones hacia el Perú. Pero eso durante muchos años funcionó maravillosamente. Por ahí no digo que sobraban, había abundantes vocaciones, tanto de sacerdotes como religiosos o religiosos. Pero esto llegó el momento, de eso hace ya casi 40 años, fue decreciendo este florecimiento vocacional, y ahora estamos en la época de la sequía mayor que padece no solo España, Europa y toda esa parte del mundo. Y por eso hemos reducido nuestra capacidad de atención, y eso ha traído problemas también. Y por eso también la prelatura en Moyobamba, el año 2007, ha pasado a ser conducida por los sacerdotes de la Arquidiócesis de Toledo, aunque nosotros nos permaneceremos en Tarapoto y Lamas, donde estamos todavía. Y pasa también por el vicariato de Yurimaguas para reforzar la falta de pasionistas que venían. Han venido también los padres salesianos y han venido otras congregaciones y los hermanos corazonistas, etc. Y en la prelatura llegaron los claretianos y llegaron los ¿quiénes son nosotros? Vicentinos, y de las comunidades femeninas no les puedo narrar porque son, en cada lado son como una docena más o menos. Pero hay algunas más históricas en la prelatura, como son las compasionistas, las mercedarias de la caridad, sobre todo. Y en Yurimaguas, las franciscanas misioneras de María y la Compañía Misionera del Sagrado Corazón. Y en el caso de Yurimaguas, quiero recordar sobre todo la presencia última de los misioneros salesianos, que han perdido hace pocos meses al gran misionero, el padre Luis Bolla, que ha sido realmente testigo de implantación de la Iglesia en el mundo de las comunidades nativas. Ha muerto heroicamente a los 60 años. Pero ahora pasemos, ¿y cómo vamos a responder? Aquí están los jóvenes pasionistas peruanos, algunos entre ustedes. Están algunos de los novicios también. Hasta los años 80 o 90, tenemos que decirlo, del siglo pasado, los religiosos pasionistas, como he dicho, proveníamos todos de España y mayoritariamente del País Vasco y de Navarra. Y nuestro destino prioritario era ser misioneros en la selva peruana. Tardamos muchos años, aquí hablo como pasionista, en iniciar el proceso de promoción y animación de vocaciones nativas peruanas para la congregación pasionista. Y en los últimos 25 años han ido floreciendo, a Dios gracias, consolidándose estas vocaciones. Y muestra de ello la nueva configuración y composición de la familia pasionista. Aquí falta ahora uno de ellos en la mesa, ¿ves? Esa ha sido una falla, ahí tenía que estar el padre Hugo, uno de los jóvenes, o el padre Julián. El año 1972, cuando yo todavía era el vicario regional de los pasionistas antes de ser obispo y estaba en La Molina, después de inaugurar la Casa de Retiros, éramos en ese año 60 religiosos pasionistas, 2 obispos, 50 sacerdotes, 8 hermanos pastores. Éramos todos procedentes de España. Hoy, 2013, somos casi el mismo número de religiosos pasionistas, 2 obispos, 1 emérito, el que os habla, 4 novicios están aquí, y 16 teólogos que se consagrarán definitivamente y llegarán, esperamos, al sacerdocio. Total somos 33 sacerdotes hoy en el Perú. De ellos 10 ya son peruanos y 4 hermanos coadjutores también peruanos. Somos en total 58 religiosos, de los cuales 34 ya son peruanos y 24 de diferentes países. 21 todavía procedemos de España, si no me equivoco. Hay 2 de Indonesia y un italiano que permanece, el padre Mario Bertolini, que se ha hecho famoso por su lucha por los pueblos amazónicos y por la defensa de las tierras de las comunidades cercanas a Yurimaguas y la zona de San Luis. Pero finalmente tenemos que reconocer que este florecimiento es el reto para los que nos van a seguir los jóvenes, porque la misión está allí, no está solo en Lima, no solo está en San Isidro. ¿Acaso la última presencia de la Congregación Pasionista en el Perú ha sido Apata, la parroquia de la Natividad, que el año 2007 ha sido, ¿no?, que se ha confiado, que ha tomado la Congregación Pasionista, donde estamos también, porque hasta ahora éramos selváticos y no éramos serranos, también tenía que estar la sierra. Queremos también dar una gratitud inmensa a tantas congregaciones religiosas de varones y mujeres a los que he hecho referencia por su aporte extraordinario. Entre ellas quiero recordar a una misionera que salvó en el río Guayana cuando yo estaba en obispo y animado, la madre Lourdes Fernández, franciscana misionera de María, una gran misionera, una mujer de una extraordinaria alegría, que sucumbió en compañía de Paplaya hacia Yurimaguas y que murió ahogada al servicio de la misión. Y por último, no me olvido de los laicos.
antes he hecho referencia a los animadores. Un gran reconocimiento a todos los catequistas, animadores de nuestras comunidades cristianas de la prelatura y del vicariato, que son el mejor fruto de la misión y de la Iglesia en la selva peruana. Me falta ahora el espacio donde estamos, fundadores de parroquias en Lima. Ustedes tienen el tríptico ahí. En el tríptico aparece todo eso. No aparece en todos los años. Pero la cosa es singular. ¿Qué tiempo estoy llevando? Yo no lo sé. ¿Alguien me ha contabilizado? ¿Nadie? Porque necesitas un vaso de agua, eso sí. Empezamos, ¿saben dónde? La primera presencia en Lima fue aquí en San Isidro, que no existía. Gracias. Es mi tocayo Miguel. Allí le cogieron a la padre Lucas Arandona y a los misioneros que habían llegado, unos de Chile y otros de España, y ese fue el primer convento transitorio de los pasionistas durante 4 o 5 años. Pero en ese mismo año, el arzobispo de Lima, que era Moisés Bisón, el que estaba antes de Chachapoyas, les confió la parroquia de Chorrillos, donde estuvieron desde 1926 hasta 1938. La primera parroquia en Lima fue la de Lince, titulada Santa Beatriz, que fue creada en 1926, pero el obispo creó la parroquia, pero no había ni un ladrillo, ni había capilla, ni había... El primer convento pasionista de San Isidro, que todavía lo pueden ver cuando entran a la parroquia del Pilar, esa de ladrillo, fue en 1931, justo el año de la creación de este distrito de San Isidro. Por eso digo yo que somos cofundadores también de San Isidro. Y ahí surgió la parroquia del Pilar, que tuvo también una larga historia, muy vinculada por tanto a la historia de este distrito de San Isidro. El primer templo, por ahí aparece no tiene nombre ahí, el de Virgen del Pilar, fue construido empezando el año 32. La viceparroquia en 1935, la parroquia fue ya en 1943, y el primer párroco ya como parroquia fue el padre Constancio Boyar, que estuvo desde 1937 hasta 1970, en que murió. El templo actual, construido sobre el anterior, se hizo entre 1948 y 54, que es el que ahora tenemos, con su retablo colonial maravilloso, el Vía Crucis, el templo mariano, el centro parroquial de la asistencia social. Todo eso me tocó a mí vivir, porque el primer encargo que tuve yo en Lima, en San Isidro de la parroquia, fue encargarme de la dirección de ese centro asistencial, que entonces era emblemático no solo en San Isidro, sino en todo Lima. Y en el cercado de Lima, propiamente, surge la parroquia de Cristo Rey, en 1943 como parroquia, y ahora se ha convertido en Casa de Apostolantado Pasionista, en 1995, y Centro de Pastoral Parroquial también, que se construyó en 2005. Y la última presencia en Lima es en La Molina. Yo le llamo emblemática, porque los pasionistas nacimos juntos con el distrito de La Molina, como ocurrió en San Isidro. En La Molina empezamos a estar ya los primeros años del 60, y el distrito se creó en 1962 de La Molina. Ese es un complejo religioso y pastoral que ha construido la congregación. Ahí aparecen también el tríptico, ahí verán en fila. Primero la cripta de la Resurrección, que llaman ahora Cementerio de la Planicie, que empezó en 1962. Luego la residencia pasionista en 1964. Luego la casa de retiros en 1970. De nuestra presencia y servicio al Perú y a la Iglesia. Muchas gracias.